Buenas tardes con todos. La hora está echando con uso del log de la mañana. Quería iniciar agradeciendo al Departamento de Inicio Político por haberme invitado y por formar parte de este primer curso de actualización en radiología. Y bueno, hoy les voy a hablar acerca de atenuación en mosaico, esta alteración que es muy frecuente cuando evaluamos estudios tomográficos del tórax y que a veces pasan desapercibidos y yo creo que a veces están sub o mal diagnosticados, pero sobre todo vamos a hablar de este problema, vamos a hablar de los tipos, de las causas y también de todo el espectro de sus posibilidades diagnósticas. Como objetivo para estos cortos minutos, vamos a hacer una charla breve, quiero hablar acerca de cirugía radiológica, de especial patrón pulmonar, vamos a hacer un recuento anatómico de la estructura funcional del pulmón para entender la causa de esta patología, hablaremos también de un adecuado protocolo de tomografía de alta resolución que nos permite evaluar esta anomalía pulmonar y hablaremos, por supuesto, de la atenuación mosaico, sus principales patologías, porque el tiempo corto, entonces no podemos hablar de todas, pero hablaremos de las más importantes. Y entrando en materia, los patrones radiológicos pulmonares son súper importantes porque, digamos, para todos nosotros que somos radiólogos y sobre todo cuando somos radiólogos de formación, nos van a dar un aspecto amplio de cómo agrupar las patologías en grandes grupos. Y estos grandes grupos nos van a poder hacer subdividirlas y poder hacer ciertas presunciones diagnósticas. Es importante conocer los principales y puede variar mucho con la literatura, pero tenemos un patrón regular, un patrón regular de alta y baja densidad, como lo vemos aquí. Sin embargo, vamos a ver que se pueden agrupar de diferentes maneras y que a la vez no son patrones puros, sino que se van a entrelazar o entrevistar entre los mismos y vamos a tener, si unimos el patrón modular con el de alta densidad, vamos a tener un gran grupo, tenemos el patrón de alta densidad y el patrón intersticial. Y cada uno va a tener patologías propias de estos patrones como tal, pero ven aquí cómo se interlazan, cómo se superponen, digamos. Un ejemplo de esto, por decir, son las cavitaciones, que si bien es cierto, van a estar dentro del patrón de densidad, pero también van a tener el patrón de baja densidad por la parte cavitada, o el típico empedrado, o crazy part, el famoso, que se caracteriza por un engrosamiento reticular, pero que se asocia a nivel generado. Entonces, va a dar también, digamos, esta mezcla de imágenes o la paralización a las proyecciones por tracción, que si bien es cierto, pertenecen al patrón de baja densidad, pero también están implícitos en el patrón intersticial. Y por último tenemos aquí al centro el patrón en mosaico, que es de lo que vamos a hablar hoy, que básicamente no corresponde al patrón puro, sino que vamos a tener áreas de baja, de alta densidad, que están muy relacionados con el patrón intersticial. Para entender la atenuación en mosaico, pues obviamente siempre hay que recurrir a la anatomía bronquial y lo básico que tenemos que tener en cuenta para entender esa patología es que, claro, en los pulmones vamos a tener en la vía bronquial una parte que es, digamos, la zona de conducción, que básicamente es la que va a calentar el aire, lo va a transportar, lo va a limpiar. Y tenemos otra zona muy importante, que es la zona de transición a la zona respiratoria, que es donde vamos a hacer el intercambio de acción, que lo vamos a explicar mucho más fácil en este esquema, tráquea, los bronquios y los bronquiolos son los que forman la parte de conducción. Diferencias entre tráquea y bronquios que poseen cartílagos sus paredes, los bronquiolos ya no los poseen, por eso que tienen mucho menor diámetro. Y lo más importante es este bronquiolo terminal, que es donde termina toda esta zona de conducción y a partir de acá inicia el famoso lobulillo pulmonar secundario, que como sabemos es la unidad estructural y funcional básica de los pulmones, que va a estar compuesta por ese bronquiolo terminal más entre 5 o 15 signos, por eso es que va a tener tamaño variable, que puede considerar entre 1 y 2.5 centímetros y tiene la clásica forma poliédrica. Si vemos en la estructura ya del lobulillo pulmonar secundario, si vamos de afuera hacia adentro, por fuera vamos a tener los septos interlobuliares, al final medial tenemos el parénquima lobuliar que está formado por los alveolos y tenemos una porción centrilobuliar, son las tres partes del lobulillo secundario. Y hay que prestar atención sobre toda esta parte, la porción centrilobuliar, que vamos a tener dos estructuras fundamentales. Uno es el bronquiolo terminal, del que ya hablamos, o también llamado bronquiolo centrilobuliar, y tenemos la arteriola centrilobuliar. Y estas dos estructuras, así como el parénquima lobuliar, son las donde van a sentar la patología que nos van a explicar esta atenuación en mosaico. Si bien es cierto, un polvo normal tiene que ser homogéneo y no vamos a poder distinguir estos lobulillos pulmonares secundarios, pero si yo veo esto en un estudio tomográfico, obviamente estoy ante un pulmón anormal y eso lo tenemos que tener claro y este es el llamado atenuación en mosaico, que difiere muchísimo de un pulmón totalmente homogéneo y eso es lo que vamos a hablar en este momento.
Vamos a hablar acerca del protocolo de adquisición, que es fundamental también para hacer una adecuada evaluación de los estudios. Recuerden que el protocolo de adquisición, en este caso, no requerimos la administración de la resonancia de contraste, tenemos que hacer una adquisición submilimétrica. Ahora la mayoría de los equipos hacen adquisiciones de 0.6 de milímetros y por lo general hacemos adquisiciones volumétricas. Luego, este volumen de información tenemos que reconstruirlo con el algoritmo de alta resolución para que la calidad de imagen sea óptima. Estos cortes con los que vamos a reconstruir tienen que ser milimétricos, porque lo que queremos hacer es como hacer unos slides de anatomía patológica del pulmón y lo podemos lograr reconstruyendo adecuadamente nuestra imagen. Entonces, hay que hablar con nuestros tecnólogos que cuando hagamos una tomografía tenemos que tener un corte fino, que 1 milímetro y medio, no debería pasar los 2 milímetros. Y lo que importante es el intervalo. Si uno ve los protocolos del intervalo entre este milímetro puede ser de hasta 1 centímetro, pero nosotros decidimos que hacemos 1 milímetro por 1 milímetro y medio de intervalo. Entonces tenemos una información bastante completa para evaluar el pulmón y el nivel de ventana y el ancho de ventana básicamente están estandarizados. Es bueno también definirlo en nuestras instituciones porque cuando hagamos estudios seriados o de control en los pacientes, si movemos mucho los parámetros no va a ser muy fidedigno. En cambio, si tenemos parámetros establecidos, vamos a poder hacer comparaciones muy exactas y fidedignas. Y por último, quería hablarles acerca de la inspiración y expiración, que es básico hoy en día para tener un protocolo óptimo para evaluar la enfermedad pulmonar y en general la patología pulmonar. ¿Cómo sabemos si hemos hecho adecuadamente? Nuestro tecnólogo ha hecho una adecuada decisión en inspiración y expiración. Pues bueno, presten atención, por favor, a la tráquea. Cuando el pulmón está bien inspirado, la tráquea es redonda, la parte membranosa se desplaza, quiere decir que el paciente realmente inspirado bien. Y una expiración, la porción membranosa de la tráquea va hacia adelante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pulmón se ha vaciado de aire. Entonces, verifiquen muy bien la tráquea. Y es más, a veces hacen un estudio que te dicen inspiración, ves el estudio, realmente lo que hicieron es una adquisición y expiración. Entonces, hay que prestar mucha atención a si realmente la adquisición está muy bien hecha y la podemos hacer nosotros sin necesidad de nosotros haber tomado el estudio. Lo otro es qué pasa con el pulmón. El pulmón, este es un estudio de inspiración, vean que es totalmente homogéneo, la densidad pulmonar está normal. ¿Qué pasa cuando el paciente expira? Pues hay pérdida del aire, por tanto el pulmón pierde volumen y se vuelve un poco más blanco de lo normal, para hablar en términos sencillos. En inspiración más negro, en expiración que botó el aire, las estructuras y los vasos se juntan, pierde la densidad y se vuelve más blanco. Esto es lo normal y hay que tenerlo en cuenta porque ¿qué pasa cuando tenemos un estudio como este? En inspiración, es un estudio de inspiración. Fíjense que hay áreas más negras, más blancas, definitivamente ya sabemos hasta este punto de exposición que eso es anormal. Y la pregunta que yo les haría es, ¿qué parte es anormal y qué parte es anormal? Vamos a continuar en la charla y van a ver que van a poder diferenciar muy bien cuál es la parte patológica de la sana en el pulmón. Entonces, vamos a hablar acerca ya de la atenuación de mosaico y vean que es un término que va a describir estas diferentes áreas de atenuación. Vamos a ver áreas con baja y alta densidad a la existencia. La atenuación de mosaico se puede originar por 3 cosas. Uno, por infiltración del parénquima pulmonar por ser murido, que puede ser infiltrado. Otra, por enfermedad vascular en la medula centrilobiliar o por anormalidades en la vía aérea, que específicamente van a estar comprometiendo al bronquiolo terminal. Vamos con las causas y con algunos ejemplos. Entonces, con infiltrado alveolar, básicamente vamos a ver las áreas fachadas de infiltrado alveolar, que van a estar este líquido, puede ser pus, puede ser edema, que va a estar en los alveolos y van a alternar con áreas de parénquima normal. Entonces, eso es una causa de atenuación del mosaico. La otra causa es el mosaico vascular o también llamada perfusión de mosaico. En este caso, van a alternar áreas hiperperfundidas del pulmón. Ven aquí como hay estructuras musculares muy grandes de forma compensatoria y van a hiperperfundir el pulmón a compensación de las estructuras hipoperfundidas en las que vamos a ver una disminución clara del calibre de los vasos, esto generalmente por tromboembolismo pulmonar agudo crónico, y esto también es una causa de atenuación del mosaico. Y la tercera causa, y la más frecuente que van a ver en su práctica diaria, es el mosaico bronquial, en la que vamos a ver áreas de parénquima sano que aparentemente están siendo más denso y que van a contrastar con estas áreas de parénquima menos denso o más negro. Y en este caso, este es el parénquima enfermo porque es aire atrapado por una patología del mismo bronquio. Entonces, ese aire no sale
se queda atrapado, el pulmón se queda más negro, no disminuye densidad normalmente, entonces tengo también la atenuación en mosaico, entonces ahí tengo las tres causas de esta atenuación. Vamos a ver ejemplos y el espectro diagnóstico de cada uno rápidamente. Entonces vamos a ver el infiltrado pulmonar, que ya les dije que básicamente es porque los alveolos están llenos de proceso inflamatorio, y entonces aquí vemos la parte blanca o la normal sería alveolos llenos de líquido, y la parte normal es el pulmón normalmente ventilado. ¿Cuál es la principal causa de este mosaico? El mosaico polinfiltrado, básicamente las neumonías típicas, agudas, incluso las subagudas. Incluimos ahí también el agudo del edema agudo del pulmón, las hemorragias alveolares. O sea, siempre lo que ocupe el pulmón y que se comporte como áreas parchadas. Vamos a ver este ejemplo. Vean aquí, ¿se acuerdan de la época de COVID? Estos típicos áreas parchadas con infiltración parenquimal y que alternaban con áreas sanas. Una típica neumonía viral con patrón de mosaico debido a la infiltración pulmonar es de otro ejemplo. Vean también áreas de parénquima sano, áreas de infiltrado parenquimal con áreas sanas. En este caso se trata de una hemorragia alveolar. Aquí el key del asunto es mirar las estructuras vasculares. Así como han visto que en la atenuación en mosaico, los vasos, cuando hay hiperperfusión, están más grandes, y los vasos donde hay hipoperfusión, en este caso no, los vasos van a estar con la diámetro normal. Y lo importante es la inspiración y expiración. No va a haber acentuación de las áreas negras cuando hay expiración, sino simplemente el aire pierde el aire normalmente, pues no pierde el aire normalmente, no va a haber una acentuación de las áreas negras. Entonces, ahí pues no tendrá confusión. Y si hago correlación clínica, que siempre tenemos que hacerla, yo creo que el diagnóstico no va a ser confuso. Veo bien este otro ejemplo de edema pulmonar. Aquí sí veo la prominencia de los vasos, obviamente por la hay siempre una redistribución vascular en el pulmón. En este caso, justo les he traído el ejemplo porque a veces dirán, bueno, entonces es un mosaico vascular. Bueno, en este caso no, porque lo que está causando la parte blanca en el pulmón es básicamente el edema que está en los alveolos. Entonces, corresponde a un infiltrado vascular. Y este otro ejemplo, para ya no hacer más hincapié, es una neumonía organizada, para que vean que también se puede presentar en neumonías de tipo subagudo e incluso crónico. Vamos con el mosaico vascular, que creo que es bastante sencillo de comprender. Y recuerden que, vean aquí este otro ejemplo muy típico, áreas que están más blancas, entre comillas, asociadas a estructuras vasculares más prominentes que simbolizan parénquima pulmonar hiperperfundido, contra áreas más negras, son estructuras vasculares muy pequeñas, disminuidas de tamaño, y pulmón hiperperfundido. Y la causa básica de este pulmón, y que también hay que buscar el antecedente, y que está relacionado con el embolismo pulmonar. Bien, este otro ejemplo, aquí hay alteraciones típicas de picos de relleno en las arterias pulmonares, incluso aquí con algunas calcificaciones, hablando ya de un trombolismo pulmonar crónico. Y vean el estudio tomográfico, como hay estas áreas que se ven más negras, más hipodensas, con las estructuras vasculares pequeñas, porque justamente son donde tenemos los vasos trombosados, por tanto hay hipoperfusión, y de forma compensatoria un pulmón hiperperfundido con estructuras vasculares prominentes y mayor densidad del pulmón. Es un típico mosaico vascular debido a tromboembolismo pulmonar crónico. Vámonos con el mosaico bronquial. El mosaico bronquial, que más o menos también se viene producido muy bien, es por daño en el bronquiolo terminal, el cual se filtra, o se inflama, o se estenosa, el aire no sale, y tengo estas áreas más negras, contra parénquima pulmonar normal. Y las causas de esto son todos aquellos que vayan a afectar directamente el bronquiolo terminal o respiratorio, como las bronquiolitis, ya sea constrictivas, todos los tipos de bronquiolitis. También tenemos neumonía por hipersensibilidad, fibrosis quística, y menos frecuente tenemos también asma, inhalación de humos, oidosis, enfermedades reumatológicas. Entonces, la pregunta que les hago ahora, que ya sabemos diferenciar los tipos de atenuación en mosaico, la pregunta ¿es lo mismo atenuación en mosaico que atrapamiento de aire? Antes se decía que era lo mismo y lo usábamos indistintamente, pero ahora con la última guía que se dio de neumonía intersticial en 2020, esto ya no, ya cambió, ya, digamos, se estableció claramente las diferencias entre lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Para usar la terminología correcta al momento de hacer los informes. Entonces, hablamos de atenuación en mosaico cuando tenemos estas áreas de diferencia de atenuación pulmonar, pero en la fase de inspiración. Para yo poder hablar de atrapamiento de aire, tengo que tener la fase de expiración. Entonces, lo correcto es usar mosaico solo en inspiración, y cuando yo estoy seguro que realmente esa área más negra es porque estuvo atrapado y no salió durante la fase de expiración, yo recién acuño el término de atrapamiento de aire.
Otra cosa súper importante para no diferenciar atrapamiento de aire, porque ¿qué pasa? Cuando muchas veces los pacientes no colaboran y dicen, bote el aire, entonces como que van botando y más lento y justo le hacen la adquisición, entonces el parénquima con más ventilado y menos ventilado y nos va a dar esa parte más blanca y más negra. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo realmente el aire se quedó atrapado? Porque va a tener la forma poliédrica clásica o típica del lobulillo pulmonar secundario. Si yo veo que realmente me está demarcando muy bien las formas poliédricas, ya sea única o múltiple, yo estoy seguro que estoy ante un atrapamiento de aire. Vamos con el espectro diagnóstico de esta enfermedad. Voy a hablar solamente de las dos más frecuentes y la principal, o la más frecuente, yo creo que es la enfermedad de la vía aérea pequeña, que prácticamente se han marcado, prácticamente es sinónimo de hablar de bronquiolitis, ¿no? O sea, hablar de inflamación, de patología del bronquio distal, y vamos a tener que tiene una clasificación serológica entre proliferativo celular, que quiere decir que las células proliferan por cualquier causa y me van estenosando la luz de ese bronquio, y la otra es la clasificación fibrótica, que es que tienen mayor componente fibrótico y de por sí tienden a ser estenosadas o cerradas. Y vean, aquí están las causas de ambas, prácticamente las infecciones pueden estar relacionadas a ambas, pero siempre las proliferativas están asociadas a causas más benignas, ¿no? Como aspiración, respiratoria, procesos inflamatorios en general. Las constrictivas también por infecciones, pero por lo general están asociadas a causas un poco más complejas, como enfermedades de tejido conectivo, exposición a órganos, a agentes inhalados, ¿no? Y a enfermedades intestinales, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, para que sepan la clasificación histológica y cuáles son aquellos signos que yo voy a buscar para decir, esta es una enfermedad de la vía aérea pequeña. Pues, tengo signos directos en los que yo voy a buscar, mira, el bronquiolo es el que está afectado, entonces voy a tener bronquiectasias, nódulos enterobronquiales y árbol en brote, y los signos indirectos son los como visto ahorita, la atenuación de que ese bronquio está alterado. Miren ese ejemplo, se ve aquí unas pequeñas imágenes nodulares, mínima, de repente también en la língula, pero no está homogéneo, está perfecto. Pero el paciente viene por falta de aire crónica, entonces se pueden ver esos nódulos que no son bien que se significan, y el pulmón bien. Le vemos el estudio de aspiración y vean que obviamente esos nodulillos se han juntado un poco más, parecen porque ya están tendiendo a aparecer, y aparecen esas pequeñas áreas de atrapamiento de aire. Entonces, el hecho de que yo tenga estos micronódulos asociados al atrapamiento de aire, yo tengo que decir claramente, ok, aquí hay patología de la vía aérea pequeña, sin dudarlo. Voy hacia las bases y veo también muchas más áreas. Entonces, en este caso se trató de una bronquiolitis infecciosa, en este caso por helicobacterias atípicas. Vamos con este otro casito, para los 48 años, post inhalación de humo, le hacemos el estudio tomográfico, todo muy bien, aquí una alteración intersticial con bronquiectasia residual, y diría, bueno, un estudio bastante bien, ¿no? Pero veo la fase de expiración y vean el pulmón claramente enfermo. ¿Qué pasa? Si yo no tengo la expiración, yo le digo a su médico tratante, mira, no sé la causa de la falta de aire, la tos crónica, tu paciente está bien y tiene solo una secuela. Pero si ya veo la fase de expiración, ya tengo más claro el diagnóstico, le digo, ok, acá hay patología de la vía aérea pequeña, veo claro patrón de mosaico de tipo bronquial, y en este caso se trató de una bronquiolitis constrictiva. Es otro ejemplo, como el anterior, varón de 63 años, bastante de nebulosa, igual con falta de aire crónica. Uno ve el pulmón en inspiración, pulmón sano, diría está normal. Veo la fase de inspiración y veo las clásicas áreas de atrapamiento de aire, el clásico patrón de mosaico, otra bronquiolitis constrictiva. Y bueno, con esto terminamos con la neumonitis por hipersensibilidad, que yo creo que es una de las patologías pulmonares más subdiagnosticadas, mal diagnosticadas y infradiagnosticadas en el Perú. Tenemos muchísima neumonía por hipersensibilidad y no estamos entrenados para diagnosticarla. Y vamos a ver que es una enfermedad inmunomediada, que quiere decir que tengo que tener un individuo o un paciente susceptible y que este se va a exponer a ciertos antígenos inhalados. Estos antígenos inhalados pueden ser diversos, como microorganismos, bacterias, hongos, virus, etcétera. También puede ser proteínas de origen fetal o agentes químicos. Y vamos a ver que hay ciertas profesiones que van a predisponer a que los pacientes sufran esta enfermedad. Entonces, deben recordar todos el famoso pulmón de granjero, pero ven que no solamente es una enfermedad que se asocia a los que trabajan en granjas, sino que también se puede ver en pescadores, en personas que trabajan con lácteos, con carne, con papel, cartón, en la industria, etcétera. Cualquier agente que pueda ser alérgeno
puede condicionar esa neumonía por hipersensibilidad, y también hay hábitos predisponentes, como sobre todo los criadores de aves. Y en la última clasificación, o la última actualización realizada en 2020, esta enfermedad ya se clasifica como neumonía por hipersensibilidad fibrótica y no fibrótica. Antes se diría como aguda, subaguda y crónica. Ahora, olvídense de eso, borrarlo de la mente. Se clasifica actualmente como fibrótica y no fibrótica. Este es el artículo, muy interesante, deberían leerlo, es una patología muy frecuente. En el artículo da todas las pautas, incluso definición de la novela determinada, y yo le voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, es el artículo, y básicamente para saber cómo diferenciar cuando hablo de una no fibrótica y de una neumonía por hipersensibilidad fibrótica. En la no fibrótica lo que tengo que ver es el estudio, capacidad de seguir el hígado, igual patología que hable de alteración de la vía aérea pequeña, como los nódulos extranucleares, el atrapamiento de aire en mosaico, y la distribución que es difusa, porque recuerden que en estas patologías del mundo la distribución va a ser muy importante, sobre todo para diferenciar enfermedades intersticiales. Entonces, de una neumonitis con hipersensibilidad no fibrótica. Bueno, la primera presentación, lo que antes decíamos que era una neumonía por hipersensibilidad aguda, pero ya sería dentro de las no fibróticas, son estos pequeños nódulos cerebrovulgares donde se determinados por general confluentes. Es una presentación. La otra presentación que tendríamos son pequeñas áreas de vidrio esmerilado asociadas a patrón mosaico. También forma parte de una neumonía por hipersensibilidad no fibrótica, y vean que en ambos casos no hay ningún espectro de enfermedad intersticial de fondo. Este otro ejemplo. Tiene también capacidades pequeñas, vidrio esmerilado, pequeños nódulos cerebrovulgares. Hago la fase de expiración y veo las clásicas, el clásico atenuación en mosaico. Entonces, en este paciente también digo, ok, estamos a favor de una neumonía por hipersensibilidad no fibrótica. ¿Qué tengo que ver en la neumonía o neumonitis por hipersensibilidad fibrótica? Obviamente, anomalías que me hablen de fibrosis, o sea, opacidades lineales, reticulares, bronquitis por tracción, paralización. Todas las otras anomalías que veíamos en la no fibrótica, los nódulos cerebrovulgares, el vidrio esmerilado, el atrapamiento de aire, la atenuación en mosaico y el patrón de las densidades que lo vamos a hablar ahorita, y la distribución. ¿Cómo es la distribución cuando hablamos de neumonía por hipersensibilidad, que es difusa? De arriba, abajo, del centro, de afuera hacia el centro. O sea, compromete todo el pulmón con leve respeto o menor relativo compromiso de las bases. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que esta patología es una de las principales causas o diferenciales de enfermedad intersticial pulmonar. Representa el 20% de las causas de enfermedades pulmonares en el mundo. Y en el Perú debe ser aún mayor. Entonces, cuando yo quiero diferenciar neumonía por hipersensibilidad fibrótica de una neumonía intersticial usual y una neumonía intersticial refrescante, la distribución importa y importa mucho. Entonces, ahí es donde ustedes, cuando vean un pulmón con signo fibrótico, es, ok, vamos a ver cuáles son los hallazgos y cómo se están distribuyendo. Y como les digo, es muy frecuente, van a ver que cuando prestan atención es incluso más frecuente de las neumonías intersticiales idiopáticas, clásicas. Entonces, estigmas de fibrosis, por supuesto. Vean aquí el rozamiento del intersticio reticular, pleural, interlobular, y hay cierta distorsión arquitectural, cierta disminución de volumen. Voy y miren aquí la coronal, compromiso pulmonar de ápice a base. Recuerden que con las típicas neumonías intersticiales es predominancia basal. Aquí no, aquí voy a tener un compromiso pulmonar apical importante, incluso a veces mayor que de las regiones basales, y por supuesto el clásico patrón en mosaico. Si yo tengo esto, patrón en mosaico, atrapamiento de aire con una enfermedad intersticial difusa, pero que compromete más los ápices que la base, yo ya tengo que estar pensando en neumonía por hipersensibilidad fibrótica. Este es otro ejemplo, como todas las imágenes. Igual vean los estigmas de fibrosis pulmonar, engrosamiento reticular, distorsión articular, opacidades en vidrio esmerilado, áreas de parénquima sano, áreas de vidrio esmerilado por aquí, áreas de atrapamiento de aire por acá, típico patrón de las tres densidades. Vean la distribución, compromiso mayor apical que basal. Ok, claramente desde una neumonía por hipersensibilidad fibrótica. Termino con este ejemplo. Y vean aquí claramente los hallazgos de una neumonía intersticial fibrótica. Vean que los hallazgos son tanto en la periferia como en el centro del pulmón, áreas de atrapamiento de aire, mosaico. Aquí son los que hacen suspiración. Aquí veo mucho mejor, obviamente, las áreas de atrapamiento. Tengo vidrio esmerilado, tengo áreas de pulmón sano. Eso es lo que llamamos patrón de las tres densidades, que para nosotros o muchos es patrón neumónico, aunque no lo es, de neumonía por hipersensibilidad fibrótica.
Bueno, con eso terminamos. Para concluir, recuerden que la atenuación en mosaico define regiones con diferente atenuación en el parénquima pulmonar. Se va a presentar con varias fachadas de alta y baja densidad. Recuerden que pueden estar condicionadas por infiltración del paso aéreo, por enfermedad vascular o por anomalías de la vía aérea. Recuerden que para hacer una adecuada decisión de una tomografía de alta resolución es fundamental tener la fase de inspiración y expiración. Y cuando piensen en el espectro diagnóstico, cuando hablamos de infiltración del paso aéreo, pensamos en neumonías, en agudas, crónicas, edema pulmonar, hemorragia alveolar. Si hablamos de vascular, tromboembolismo pulmonar y anormalidades de la vía aérea, bronquiolitis y neumonía por hipersensibilidad a la cabeza. Bueno, por eso termino. Muchísimas gracias.